Buenas a todos, mi nombre es Cándido, soy profesor universitario y en este video me gustaría compartirte algunas recomendaciones para que te puedas organizar tus estudios universitarios. Entonces, eh, ¿cuál es la idea de organizar los estudios universitarios? Vamos a tener que organizar en primer lugar, si vos querés tener un buen orden, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que los estudiantes no consiguen estudiar y dicen, tengo muchas cosas para hacer, muchas materias, me piden un montón de cosas, es imposible terminar en regla o no consigo tener tiempo para hacer cada actividad y terminan siendo un quilombo, terminan siendo un problema. Entonces, vamos a empezar primero a gestionar nuestro tiempo. ¿Bien? ¿Cómo podemos gestionar el tiempo del estudio universitario? ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que no se necesita mucho para ir bien en la universidad. Necesitamos un estudio diario de entre 1 a 3 horas. Lo ideal son 2 horas de estudio por día, todos los días. Muchas veces uno piensa, tengo que estudiar en la universidad, volver a mi casa y seguir estudiando hasta la noche o algo así. No, solo con 2 horas de estudio extra, más lo de la universidad, ¿no? Extra universitario, hacer lo suficiente para mejorar muchísimo en tus calificaciones académicas y en tu desempeño académico. Como digo, 2 horas es lo ideal, 3 horas también es bueno, puede ser bueno, y 1 hora diría que es lo mínimo. Bien, voy a asumir acá, para esta primera parte del video, que no tenés trabajo o que no tenés hijos, sino que sos un estudiante más o menos que entró ahora o que va a entrar a la universidad, o que está en la universidad, pero que vive generalmente o en la casa de sus padres y no tiene más que estudiar. Entonces, tenemos que tener en claro eso. 1 hora, me parece a mí, según mi experiencia, que es lo mínimo que deberías dedicarle todos los días más allá de la universidad. Tener tu hora fija, ¿bien? Tu hora fija de estudio, y de esta forma, en esa hora siempre vas a dedicarte 1 hora reloj a estudiar y con atención. Si te cuesta concentrarte en los estudios y te complica, tengo ya un video publicado en el canal sobre cómo concentrarse en los estudios universitarios. Y te había comentado que para mí 2 horas es lo óptimo, ¿bien? Es lo que yo hago, incluso yo ya terminé la universidad, estoy actualmente estudiando una maestría y es lo que hago, me dedico a 2 horas de estudio generalmente todos los días y es lo que recomiendo. Entonces, esas 2 horas es lo ideal y la recomiendo dividir de la siguiente forma. La primera hora es para estudiar alguna materia de tu universidad. Bien, entonces, por ejemplo, supongamos que tenés de lunes a viernes clases. Bien, supongamos que el lunes tuviste, no sé, una materia, vamos a inventar que estudias historia, ¿no? Tuviste una materia de historia de Antigua. Entonces, esa misma tarde vas a estudiar 1 hora historia antigua. O supongamos que en martes, no sé, sos estudiante de ingeniería, tuviste mecánica newtoniana. Ok, entonces esa hora de ese día podés estudiar mecánica newtoniana, pero la idea es que en esa hora de estudio no solo le dediques a estudiar lo que viste en la clase, sino más que nada a agarrar un libro, ¿se entiende? O sea una hora de estudio más profunda, más teórica, donde agarres, por ejemplo, el libro del curso que se está utilizando o un libro que tenga que ver con ese tema y tener un seguimiento de ese libro. O sea, decir, bueno, voy a leer este libro, voy a profundizar en este libro 1 hora, no todos los días porque las materias van a cambiar por día, pero sí todos los días 1 hora de algo. Y la otra hora, de esas 2 horas de estudio ideales que te venía comentando, recomiendo que sigas un plan de estudios de cultura general. O sea, que no sea algo propio de la universidad, sino que sea de cultura general. Por ejemplo, filosofía, historia, literatura o arte o lo que sea, ¿bien? Esas son más o menos las ramas: filosofía, historia, cultura general, teología, arte, literatura, etcétera. Que te dé cultura general porque va a ser fundamental para tu desarrollo intelectual, para tu vida intelectual, para tu vida como profesional y como ser humano, que tengas no solo esa base universitaria, porque si te quedas con esa base universitaria te vas a quedar con una base muy corta, te vas a quedar con una visión del mundo muy corta, y cuanto más estudias una cultura general, mejor profesional vas a ser. En el video tengo uno de el hábito de lectura que te va a explicar muy bien por qué está bueno
leer libros, y no solo leer libros de tu propia universidad, sino otros. Y además te va a ayudar en todo, o sea, en tu vida académica, en tu vida profesional, en cuando tengas que investigar. Por ejemplo, yo soy licenciado en matemáticas, actualmente estoy estudiando la maestría en matemática. Entonces, una cosa que me ayuda mucho es haber estudiado cosas de filosofía, especialmente, que me ayudan a tener una visión, principalmente cosas de lógica, que me ayudan a tener una visión mucho más profunda sobre un tema. Entonces, cuando tengo que plantear un cierto problema, cuando tengo que pensar un cierto tema de investigación, lo encaro desde otro punto de vista y no desde el punto de vista corto que me quedé solo con ver la carrera porque, porque solo me centré en un tema, pero ahora que tengo una visión más amplia, va a ser mucho mejor. Entonces, esa primera hora de estudio es una hora de estudio de, vamos a llamarlo así, de especialización. Te estás especializando en un tipo de conocimiento. La otra es de amplitud. Estás entendiendo todo lo que está a la vuelta y cómo se relaciona. 3 horas de estudio por día ya no lo recomiendo tanto. ¿Por qué? Porque generalmente ya tenés las horas de estudio propias de la universidad. Entonces, yo lo expandiría a 3 horas solo en razón de 2 casos. El primer caso es que tengas materias de práctica. Por ejemplo, si estudias alguna materia de matemática, generalmente tenés que saber hacer ejercicios de matemática. Entonces, 1 hora de estudio de esa materia, 1 hora de estudio práctico, o sea, de hacer ejercicios, y otra hora del estudio clásico que te vengo diciendo. O ampliar a 1 hora y media y 1 hora y media de las 2 materias. No lo recomiendo de nuevo porque ya tenés una carga muy pesada generalmente de la propia universidad. Capaz que agregarle 3 horas de estudio a un sábado o un día de la semana que tengas una carga muy ligera en la universidad. Bien, en esa gestión del tiempo para organizar tus estudios tenés que elegir en los días horarios que sean de preferencia los mismos todos los días, o si no son los mismos, que siempre sean de forma regulares, tipo lunes, miércoles y viernes de tal hora a tal hora, martes y jueves de tal hora a tal hora. Y que sean preferentemente siempre los mismos y con esa regularidad. Y ahora vamos a pasar al siguiente tema. Ok, eso es con el tema del tiempo de estudio. Ahora, con el tema de la gestión de las materias. ¿Cómo organizo en ese tiempo de estudio las materias que debo estudiar? Recomiendo organizarlas primero por orden de dificultad y exigencia. Por ejemplo, estás haciendo 4 materias. Vamos a suponer que sos un estudiante de, no sé, ingeniería. Estás estudiando mecánica newtoniana, termodinámica, mecánica analítica y mecánica de fluidos. Supongamos que mecánica de fluidos es la que más te cuesta. ¿Bien? Supongamos que es la que más te cuesta y por lejos. Entonces, ¿qué vas a hacer? A esa le vas a dedicar, obviamente, más tiempo. Bien, pero generalmente cuando estás en la universidad tenés entre 3 a 5 materias, entonces más o menos te da para poner una por día, más o menos. Entonces ponele 2 días a la más difícil, en el caso que tengas 4 materias, en el caso que tengas 5, una por día, más o menos. O si hay una que es muy simple y otra que es muy complicada, esta que es muy simple no la profundizas tanto. Bien, entonces en esa hora de estudio especializada lo puedes ubicar así. También te recomiendo hacerte un Excel del día, de los horarios del día, y en esos horarios además elegir la materia que tenga concordancia con que la hayas visto el mismo día. Por ejemplo, si vos hiciste, no sé, una materia de filosofía ese día, el mismo día en tu área de estudio especializada, intentás estudiar lo mismo que viste en esa materia. ¿Por qué? Porque cambiar el chip solo te va a sobrecargar mentalmente. O sea, haber estudiado 2 materias y después agregar una que no tiene nada que ver, no te va a ayudar mucho. Bien. Y de las materias de estudio clásico, ¿cómo las organizo? Yo empezaría por las que más te guste, en primer lugar, porque si no te gusta, no lo vas a hacer con ganas. Y en segundo lugar, además, que te ayude a engrandecer tu alma y quién sos como persona. Entonces, por ejemplo, acá tengo una lista que te puede ayudar. En literatura, si te gustaría leer en esa hora y estudiar y leer y perfeccionarte en la literatura, te recomiendo que empezar por El Señor de los Anillos, las novelas de Tolkien. Te recomendaría o empezar por C.S. Lewis, las Crónicas de Narnia, o si te gustan más las cosas más distópicas y con críticas más políticas, empezar con 1984, Rebelión en la Granja o Un Mundo Feliz. Si te interesa la lógica, por ejemplo, y la filosofía, podés empezar con El orden de los conceptos de Jacques Maritain, que no es fácil de encontrar, pero si sabes buscar lo vas a encontrar.
o Historia de la filosofía del mismo autor, Jacques Maritain. Si quieres empezar a estudiar historia, yo, si fuese vos, empezaría con Historia de la Iglesia Católica de Daniel Robbs, que no es solo un libro de historia de la Iglesia, sino que además es un buen libro de historia universal, ¿bien? Además, si quieres estudiar teología, empezaría, por ejemplo, con la Biblia, y la mejor es la Biblia de Monseñor Strambisher. Yo empezaría con eso. Además, una cosa que te recomiendo es hacer una lista ordenada de los libros que vas a leer, principalmente de los dos, de los de literatura clásica, los de estudios clásicos y los de estudios especializados. Haría una lista, diría, ok, yo en este semestre me voy a encargar de leer esto y de leer esto y de estudiar estos temas. Por eso es importante tener un orden del tiempo, pero también de las materias y del cronograma de estudios que vas a tener en el semestre. Bien, si te parece a veces un poco como que duro lo que digo, te recomiendo ver el video de cómo sobrevivir en la universidad, porque ahí te explico la seriedad y lo importante de tomarte en serio el estudio universitario. Ahora, ¿qué ocurre si trabajás y además estudiás, o si tenés un hijo, si tenés poco tiempo, ¿no? Entonces, todo lo que te acabo de decir vas a tener que adaptarlo de forma realista a tus objetivos, ¿entiendes? O sea, generalmente alguien cuando trabaja o tiene hijos, generalmente coinciden las dos cosas, vas a tener que hacer generalmente menos materias, no haces la misma cantidad todos los semestres, y además vas a tener que adaptar tus horarios de estudios a tu vida real, ¿bien? Ahí diría que intentes al menos estudiar media hora por día, si es posible. Vas a tener que hacer un cronograma con tu día, y cuando hagas el cronograma, te recomiendo mucho usar Excel, que al menos es lo que yo uso. No te olvides de poner los horarios de traslado al trabajo, porque a veces uno dice, empiezo a tal hora, entonces parece como que tengo más tiempo de lo que tengo y no. Por ejemplo, si vos trabajas 9 horas por día, tenés generalmente, si te trasladás, si te tomás un ómnibus o si vas en auto, a veces tenés media hora de traslado y media hora, entonces no son 9, son 10 horas que estás fuera de casa, más la hora en la que te tenés que prepararte para irte. Todas esas cosas yo las contemplaría. Vas a tener que priorizar los estudios profesionales. Yo priorizaría entre semana los estudios profesionales en ese caso, y el fin de semana los estudios más liberales, o sea, más de esos de literatura clásica y que cultivan el alma. Y también, si tenés hijos, por ejemplo, como es mi caso, yo te recomiendo puedes leer a la noche, por ejemplo, antes de dormir. Generalmente siempre hay una hora antes de dormir, podés usar esa hora, o vas a tener que levantarte a veces más temprano también. Entonces, esas son mis recomendaciones sobre cómo organizar tus estudios. Te recomiendo realmente tomarte en serio la etapa universitaria, organizar bien tus estudios con seriedad, con una buena lista de lectura, con un buen cronograma, y te recomiendo ver el video de cómo sobrevivir en la universidad para entender bien también todo esto que te vengo diciendo. Si te cuesta lo de leer y cómo ganar el hábito de lectura, también tengo un video en el canal sobre cómo leer. Y nada, si te gustó, deja tu like, compartí el video, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comentame qué te pareció y qué pensás. Bien, nos vemos. Chao, chao.